Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Pat Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes. Hoy vamos a tener sí 3 fanfics, pero tengo que decirles que no todos me gustaron y por ende no todos van a sacar buena calificación. Pero vamos a empezar por el que sí me gustó, que recomiendo muchísimo esta semana. Este fanfic me voló la cabeza, me encantó, de verdad, muy bueno. Tiene sus momentos, de hecho yo pensaría que la autora de repente es muy buena escribiendo. Creo que es buena escribiendo escenas íntimas también. Tiene varias, digamos, cosas que me gustan sus fics. Lo primero es que son relativamente largos, 14.727 palabras para un one shot, es magnífico. O sea, hay que decirlo como va, ¿no? Explícito, sí, este en realidad me pareció hasta un poco tierno, porque se trata acerca de que Jimin termina con su alfa, es un Omegaverse, y se siente muy desesperado y solo porque va a entrar, pues ahora sí que en su calor y no sabe qué va a hacer si no tiene un alfa. Entonces recurre a algo que nunca había hecho antes y que en este universo es posible, que puedes como conseguir artículos de confort que a veces los alfas dejan para omegas que han sido pues de repente como abandonados. Y pues Jimmy se encuentra obviamente con una prenda de ropa que le agrada mucho como huele, que de hecho por eso se llama este fig Pine and Tangerines, que es el olor que tiene la ropa que le gusta. Entonces empieza a llevar piezas de ropa de este alfa desconocido a su casa, pero en algún punto, para su desgracia, cuando va por más ropa no encuentra, pero ya saben cómo es el destino, se va a encontrar con el alfa en sí. Y eso va a pues acarrear unos momentos pues íntimos y hasta cierto punto bonitos entre ellos, que a mí este fanfic me gustó mucho. De hecho estaba yo pensando si le daba 5 estrellas. Imagínense ustedes. Sería creo que la primera vez que le doy a un fanfic 5 estrellas, pero sí se las vamos a dar y sí se las recomiendo mucho. Pero les voy a decir que se anden con cuidado, porque a lo mejor les pasa como a mí, que después de que ven un fanfic que les guste mucho, a veces dicen, pues voy a seguir a la autora, porque probablemente tenga cosas muy buenas. Y esta autora tiene muchas historias y son de cuidado. A lo mejor la próxima semana hablo de 2 que leí. De hecho hubo una que de plano dije, no, ya no puedo leer esto. O sea, la primera la leí y les juro que me sentía yo, sí sentí de repente como náuseas. Dije, Dios mío, que estoy leyendo. Y la segunda no pude, de verdad no pude. Pero la próxima semana les voy a comentar por qué. Y si ustedes se animan a leer este muy bonito fanfic, solo consideren que la autora es buena, pero escribe cosas muy fuertes. Yo creo que este es de sus fics el más bonito que tiene. Entonces, solo les diría eso, léalo con precaución. Sus otras historias, esta está buena. Les repito, hasta el final me gustó, me dio como esperanza, me hizo sentir feliz. Por eso les repito que le voy a dar 5 estrellas. Así que este sería el fanfic de esta semana, Pine and Tangerines, algo así como pino y mandarinas. Muy bonito fanfic con Megaverse. Repito que tiene sus momentos en los que a lo mejor ustedes se puedan llegar a sentir angustiadas, pero después la historia va tomando pues sí su camino y va quedando muy bonita. Entonces recomendable mucho esta semana. Y vamos a nuestra siguiente recomendación, o más bien no recomendación, porque les voy a explicar por qué no me gustó. Esta historia que se llama The Melodies of a Wolf and a Rabbit se leía muy bien, de verdad. O sea, yo decía, órale, pues es pasable. Pero entonces le encontré varios problemas y la empecé a leer y de verdad no pude con ella. Bueno, tenía cosas que me llamaban la atención, ¿no? Primero que tiene 112.725 palabras, son 8 capítulos, está terminado, lo han leído 11.131 veces, es explícito y todo iba muy bien. Pero la autora decidió hacer a Jimin una ella y con eso ya no pude. Inclusive fíjense que está la cuestión de que ella lo explica, que como que basó mucho su universo en Zootopia. Entonces es la historia de un conejo y pues prácticamente diríamos de un lobo. Y ellos, bueno, tienen su familia y se supone que han estado separados y un montón de cosas que les repito, no se las puedo nombrar porque no acabé de leerlo. La verdad es que yo creo que de haber leído, no sé, unas 5,000 palabras, ni siquiera terminé el primer capítulo y dije, no, esta historia no es para mí. Y es que esa onda de que hagan a Jimin una chica, o sea, puedo aceptarles, y ya me cuesta trabajo, pero bueno, puedo aceptarles que Jimin tenga rasgos femeninos, que de repente tenga ciertos comportamientos que de hecho les comenté en mis pasados fanfics
hubo uno que sí me dejó así como de no, por favor, donde Jimin lo ponían como totalmente sumiso y que hacía lo que el alfa quería y yo, no, 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 es que esas historias me cuestan mucho trabajo. ¿Y qué creen? Que con esta de verdad no pude. Miren, me alegraba la idea de pensar que era papá o, bueno, mamá soltera. Intenté leerlo sin pensar que él fuera una ella y yo decía, no, pues yo le voy a cambiar el que cada vez que digan she, yo voy a poner he. No, no pude, de verdad, o sea, cada vez que decían ella, yo no pude con este fanfic. Así que desgraciadamente no lo recomiendo. Ni siquiera pude llegar al momento donde se reuniera con Jungkook, que se suponía que ya habían sido parejas en el pasado. No, ni siquiera pude llegar a esa parte. Así que tristemente con este fanfic no pude. The Melodies of a Wolf and a Rabbit. No pude. Voy a ver si la autora tiene otros fanfics que me puedan llamar la atención, pero con este sí, tristemente no pude. Y mi otra no recomendación, espérenme, me volvió a meter a la misma, no, pues así está muy bien. Mi otra no recomendación es esta. Fíjense que esta iba yo muy bien, en la semana estaba yo bien animada, dije, no, sí se oye súper bonita, el de Perpetual Entanglement, pero algo pasó aquí. La cuestión es, y es bastante interesante, que trata acerca de, pues, Jimin y Jungkook, que son seres inmortales. En algún momento ellos se encuentran, pero uno no sabe que el otro es inmortal y el otro tampoco, entonces se separan. Y se supone que pasan 300 años. Entonces entramos como a, pues sí, una cuestión de una sociedad completamente ya pues desmoronada, donde ahora resulta que están persiguiendo a los seres eternos como Jimin, y ellos se vuelven a encontrar y es cuando se enteran que son eternos. O sea, lo que les estoy contando pasa en el primer capítulo y de hecho vamos a ver cuántos capítulos tiene. 5 capítulos, 51.143 palabras y está terminado y se supone que es explícito. La verdad, en la parte en la que me quedé no lo sentía muy explícito todavía, pero bueno, yo dije, vamos a ver qué continúa en esta historia. El problema fue que creo que cuando llegamos al futuro, no me lo imaginaba como un futuro. Creo que si la autora hubiera empezado este fic, que a lo mejor en vez de en nuestra época actual y de aquí partir hacia 300 años al futuro, ahí fue donde como que no hice clic con, digamos, el universo futurista que ella estaba planteando y no lo sentí lo suficientemente futurista para que hubieran pasado 300 años. A lo mejor si hubiera iniciado la historia en 1700 o 1800, si hubiéramos llegado a este momento 300 años después, le hubiera encontrado más lógica, pero por ese detalle, no me lo van a creer, pero no pude acabar de leerlo. Y creo que llegué como al capítulo 2 o 3, ya no sé a qué capítulo llegué. O sea, yo dije, es que ya te falta muy poquito, pero no pude. De verdad, ese detalle no me lo imagino. O sea, no hacía yo clic con su futuro, para que me entiendan. Sí, ese universo que ella crea, o sea, empezó bien. El principio del fanfic me gustó mucho. Es más, el primer capítulo yo podría decir que lo adoré. Me gustaba cómo pintó, digamos, pues sí, la personalidad de Jungkook. El Jimin me encantaba, ¿no? Que fuera tan coqueto y tan suelto y tan lindo y tan divino, pero cuando llegamos a la parte del futuro no pude. Ahí sí, me rompí y qué pena. Voy a intentar hacer lo mismo que con la otra autora, que sería ver qué otras cositas tienen publicadas para ver si puedo seguirle la trama a algún otro fanfic, porque no, es que de verdad no pude con eso. Y es por eso que esas dos, pues, historias no se las podría recomendar. Pero sí, les repito que lo que sería Pine and Tangerines, wow, mis respetos. Mientras que la historia de The Melodies of a Wolf and a Rabbit, la verdad es que me quedó de ver porque no pude con el hecho de que hicieran a Jimin una chica. Y por otra parte, pues Perpetual Entanglement tampoco me convenció. De hecho, aquí se ve, miren, me quedé en el capítulo 3, no se pudo. Pero bueno, esto es lo que les tengo recomendado para esta semana. Ojalá lean el de Pine and Tangerine y me comenten. Este video de hecho va con una dedicatoria especial, como siempre, a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño, y en especial a Menchis, que me ha estado comentando que está leyendo las historias que le estoy recomendando, y lamento muchísimo lo de el fic de los hermanastros, de verdad, porque al final, yo sé, a las que lo leyeron estoy segura que todas nos quedamos con cara de ¿qué? O sea, no me hagan esto a mí. Pero por eso es que con Pine and Tangerines me voy a reponer con ustedes. Este fic está súper bonito y de esta manera me despido por el día de hoy, en lo que vienen las recomendaciones de la próxima semana. Les debo un montón de videos y les prometo que me voy a poner al día lo más pronto posible. Les debo una disculpa, esta semana estuvo muy pesada con el trabajo y las lluvias y un montón de cosas que ocurrieron, pero ya saben que voy a intentar de todas maneras ponerme al día lo más pronto posible porque estoy muy emocionada. Me encanta ver a los chicos y hay videos que definitivamente se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Así que no me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos en mi próximo video. Un beso gigante donde quiera que esté.
오케이 갑시다. 야, 자, 갑시다. 자, 시작하세요.